Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Líderes en educación teológica online. Ok, muy bien. Bueno, bienvenidos a esta conferencia. La verdad que el Instituto Veritas Dei cada cierto tiempo da unas conferencias totalmente gratuitas estas conferencias, en la cual las hacemos para poder eh, incrementar el conocimiento de los alumnos, el conocimiento de los hermanos que libremente pueden entrar a estas conferencias. Ustedes incluso le pueden haber enviado el link a algún familiar, a algún hermano de iglesia, a alguna hermana, y eso está bien, porque estas conferencias son públicas y son abiertas. Y lo que se me encargó a mí hace un tiempo es hablar un poquito de los valdenses y todo lo que tiene que ver con la prerreforma, ¿ok? El periodo hermoso de la prerreforma. Obviamente, en una conferencia, en dos o en tres, no se puede hablar de la reforma, ¿verdad? Es demasiado. Pero sí, en esta oportunidad la acotamos a los valdenses. Vamos a orar, así que les pido que inclinen su rostro donde ustedes estén. Padre Celestial, gracias te damos, Señor mi Dios, por la posibilidad de estudiar tu palabra, por la posibilidad de estudiar a un grupo de hermanos que supo mantenerse fiel ante la adversidad. Gracias, Señor mi Dios, porque tú los protegiste, tú los ayudaste, tú los fortaleciste a través de tu Espíritu Santo. Y nosotros, como herederos de ellos, queremos mantener esa antorcha prendida que es tu palabra. Bendice a cada uno de los hermanos, amigos que se están dando cita a esta conferencia y a los que en el futuro también puedan verla o puedan llegar atrasados a conectarse acá al Zoom. Gracias, Señor, por todo. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, sin ningún mérito, solamente por ti que vertiste tu sangre en la cruz. Gracias, Señor mi Dios, por todo. En el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos. Entonces vamos a hablar un poquito de los valdenses, acotar todo el tema. Y es bien interesante. Sabe que si usted valora, en la actualidad, valora su Biblia, después de esta conferencia, usted la va a valorar el doble y el triple. Fíjense lo que les estoy diciendo. Usted va a valorar su palabra, o sea, la palabra de Dios, su Biblia, usted la va a valorar, pero mucho más. Realmente el pueblo evangélico, los hermanos, muchas veces no saben lo que tienen en sus manos. Y es triste que muchas veces los hermanos cristianos valoren más lo que dijo un pastor o un ser humano, una experiencia contada, más que la palabra de Dios. Vamos a ver en estos minutos cómo esa palabra llegó hasta nuestras manos por hombres que estuvieron incluso dispuestos a morir, ellos y su familia, para que nosotros tuviéramos la palabra de Dios. Por eso les digo, el pueblo de Dios no sabe muchas veces lo que tiene en sus manos. Espero transmitirles de la mejor manera la experiencia de los valdenses y transmitirles de mejor manera en que ustedes aprecien su Biblia, la valoren. Voy a compartir entonces, sin más preámbulo, el PPT y yo le coloqué como título a esta conferencia. Yo la di hace un tiempo hacia hermanos de Perú, perdón, de Bolivia. Hermanos queridos, yo titulé esta conferencia La luz que brilla en las tinieblas, los valdenses.
¿Y por qué la titula así? Porque los valdenses, al iniciarse la Edad Media, tuvieron un escudo que en latín decía así, lux lucis in tenebris, que significa la luz o luz que brilla en las tinieblas. Ese era el escudo de este grupo de seguidores, de fieles de Cristo. Fíjense qué hermoso el logo porque ellos tenían una lámpara, ¿verdad? Una vela, pero la base era la Biblia. Para ellos la Biblia era la luz que alumbraba su vida en medio de una cultura que estaba bajo las tinieblas. Por eso se lleva por título La luz que brilla en las tinieblas. Ojalá apreciáramos todo el mundo cristiano la luz que tenemos a nuestra disposición en diferentes tamaños, en diferentes versiones, en diferentes colores, incluso descargada en el celular como usted quiera. Pero hoy en día lo que menos se lee es la palabra de Dios, no en todas las iglesias. Miren, este es un monumento que está en Alemania, donde es muy hermoso porque esto está en una plaza. Bueno, este monumento hace honor a los reformadores y prerreformadores en Alemania. Pero fíjense que esto no es un santuario para ir a rezar, a orar, a prender velas, no. Es un recordatorio de los grandes hombres que dieron su vida y dieron testimonio por preservar la palabra de Dios para que usted la tenga en sus manos, en su casa. Así que usted valore lo que tiene en la casa. Valórelo, estúdielo. Por supuesto, en el centro está el gran Martín Lutero. En un costado, en unos costados cercanos, acá, no se ve bien en este ángulo de la cámara, está el memorial y está Pedro Baldo. La verdad que cuando uno habla de la reforma, inmediatamente a su mente viene Calvino, Lutero y compañía. Pero antes de ellos hubieron cuatro hombres que iniciaron la reforma sin saber que iba a venir Martín Lutero. Y Martín Lutero no los conoció a estos hombres porque los separan dos, tres, hasta cuatro siglos de distancia. Pero ellos s- pavimentaron el camino para que Martín Lutero surgiera. Hermano, al igual que Juan el Bautista fue el precursor de Jesús, ¿verdad? Estos hombres fueron los precursores para los reformadores. Y saben que poco sabemos de estos hombres. Qué hermoso sería que en las iglesias habláramos de estos hombres, no por exaltarlos, sino que porque su vida fueron ejemplos y son ejemplos para nosotros. Que vuelvo a repetir y voy a ir repitiendo en esta conferencia en varias oportunidades, que gracias a ellos tenemos la Biblia. Ellos la preservaron. Bueno, en un costado, a los pies de Martín Lutero, hay cuatro prerreformadores que vivieron siglos antes de Martín Lutero, que son los que están aquí, los que estoy mostrando acá con el cursor, y uno de ellos está aquí, se los presento, es Pedro Baldo, y está en el memorial de Lutero, que se llama en la ciudad de Worms, Alemania. ¿Ok? Ahora, aquí hay otra vista de este hermoso memorial. Ahí ustedes ven gente, turistas que visita esto. Esto es una plaza en Alemania y es hermosa. Realmente yo creo que visitarla es hermoso porque hay unas placas recordatorias que gracias a estos grandes hombres tenemos la palabra de Dios hoy en día. Los cuatro hombres que rodean a Martín Lutero son Juan Hus, Savonarola, el gran reformador italiano, Pedro Baldo, y ustedes también deben conocer a John Wycliffe, ¿verdad? De Pedro Baldo sabemos muy poco y de Savonarola también sabemos muy poco. En esto, ojalá yo les pudiera hablar de Savonarola. Tiene una vida extraordinaria ese hombre. Pero en esta oportunidad yo les voy a hablar de Peter Baldo o Pedro Baldo, ¿ok? En esta oportunidad. Ellos están a los pies de, a los pies de el monumento a Lutero,
porque ellos pavimentaron el camino para los grandes reformadores, que son los más conocidos, los más conocidos. Avancemos un poquito. Entonces la reforma no comenzó con Martín Lutero, ¿ya? No comenzó con Martín Lutero. Vamos un poco a la historia. De las catacumbas de los primeros siglos, ¿ya? La iglesia a la iglesia del Estado. O sea, la iglesia pasó de estar escondida en los primeros siglos, ahí sí, de los primeros, me molestaba el sol, discúlpenme de la ventana, de las catacumbas a la iglesia del Estado, cuando la iglesia primitiva resistió vigorosamente a las persecuciones imperiales romanas. Ustedes saben la historia, el circo romano, ¿verdad? Y los creyentes se multiplicaron. El emperador Constantino el Grande firmó el Edicto de Tolerancia de Milán en el año 313 después de Cristo. Las persecuciones, por una parte, cesaron y la iglesia cristiana recibió honores y llegó a ser la religión oficial del Estado y del Imperio Romano. O sea, de las catacumbas a ser la religión oficial del Estado. De ser la iglesia perseguida a ser la iglesia en la cual asistía el mismo emperador romano. La iglesia antecedente, la iglesia católica se hunde en el fango, surge después del 313 la iglesia católica. Constantino le da todo el poder al obispo de Roma, surge la Iglesia Católica, pero al poco andar la Iglesia Católica comienza a olvidar a la Iglesia y los conceptos de los primeros cristianos, estos que eran perseguidos de las catacumbas, y comienza a hundirse en la corrupción, en las disputas políticas. Sin un impulso espiritual innovador, se encuentra con una serie de luchas internas, tanto ideológicas, teológicas como institucionales. Yo les estoy dando los antecedentes, ¿ya? La iglesia es el epicentro de una lucha entre varios papas rivales, imagínense, que se excomulgan mutuamente por tener el poder. Comienza el comercio de las indulgencias, la práctica que consiste en vender bienes con valor espiritual. No solo permite comprar indulgencias, sino también cargos eclesiásticos. Si voy a colocar el ejemplo de Isaac. Si Isaac quería ser un cardenal y yo era el papa, él venía y compraba el puesto de cardenal y me lo pagaba a muy buen precio a mí, que yo era el papa, ¿verdad? Y yo le vendía el cargo y eso era muy común en esta etapa de la iglesia. Un individuo condenado a peregrinar hasta un lugar santo por un agravio cometido puede igualmente pagar a alguien para que vaya incluso en su lugar. Esas eran las prácticas. Incluso la historia dice que había una práctica en la cual usted, si dependiendo del pecado que había cometido, usted lo pagaba y la penitencia era cargar por un mes, 3 meses, 6 meses, cargar cadenas pesadas en sus extremidades, en las muñecas, en los brazos, en las piernas, y esas cadenas pesadas usted las tenía que tener día y noche, día y noche. Bueno, si usted era una persona adinerada, pecadora, usted le podía pagar a otra persona para que llevara las cadenas por usted. Ahora, obviamente, le pagaba a la persona que iba a llevar las cadenas y también usted tenía que pagarle a la Iglesia Católica. Todo esto hundió en el fango a esta iglesia, olvidándose de la sana doctrina. ¿Ok? Así que no piense que hoy en día solamente hay doctrina enferma dentro de las iglesias. Esto viene desde casi los albores del cristianismo. Comienza la prohibición de leer la Biblia, la prohibición de leer libros de teología, la prohibición de estudiar teología. Cuidado, mis queridos, cuando alguien le dice a usted, no estudie teología, no estudie la Biblia, no estudie un curso, no haga un seminario. Cuidado con eso, porque eso es mentalidad católica romana. Por eso usted ve que el católico no sabe nada de Biblia, o muy poco, porque el estudio solamente lo tiene el sacerdote. ¿Ha visto usted que algún católico estudia la Biblia? ¿O paga por un seminario para que le enseñen griego, hebreo o apologética? No, eso no se ve en el mundo católico. Y es porque viene
desde los comienzos de la Iglesia Católica y desde la Edad Media. Se prohibía estudiar, leer la Biblia, los libros. Así que cuidado cuando alguien a usted le dice, no, no te conviene estudiar. Cuidado, eso es mentalidad católica. El Papa Bonifacio octavo afirmó lo siguiente. A mí me tapa el Zoom acá. A ver, vamos a ver si puedo correrlo. Afirmó, ahora sí, es del todo necesario para la salvación de toda criatura humana se sometan al pontífice romano. Estamos hablando en la época de Pedro Baldo, que si tú querías la salvación debías someterte al Papa. Ahora, mis queridos, ¿eso trasciende del papado? Claro que sí. Claro que sí que trasciende al papado. Hoy en día hay muchas iglesias cristianas que dicen que no comulgan con el catolicismo, pero la última palabra la tiene el obispo, la última palabra la tiene el pastor, la última palabra la tiene el líder, la última palabra la tiene el apóstol, la última palabra la tiene el profeta. Mis queridos, cuidado con eso. La última palabra no la tiene un hombre, la última palabra la tiene la Biblia. Cuando usted dice, no, es que el pastor es el que define esto, cuidado, eso es catolicismo introducido dentro del protestantismo. Y nuestra región latinoamericana es muy propensa a eso. Hace muchos años atrás una persona me dijo, ¿y acaso tú vas a saber más de Biblia? Si lo dijo el pastor. Como que el pastor cuando habla está hablando un ángel. No, mis queridos, cuidado con eso, cuidado, ¿ok? Ahora, yo no estoy hablando mal de los pastores, de los obispos, de los líderes. La iglesia necesita liderazgo. El cargo pastoral está en la Biblia, pero cuidado cuando el cargo se ocupa como la iglesia romana, o cuidado cuando el feligrés cristiano evangélico eh, mira el liderazgo como un católico de la Edad Media. Cuidado con eso, ¿ok? Porque comienzan los abusos desde el poder. Bueno, está el pago de la indulgencia. Ahí yo les coloqué una imagen. Comienza la mundanalidad, pero a todo nivel. Yo les quiero decir, por ejemplo, que los papas en esta época se casaban. No solamente se casaban, sino que tenían varias esposas. Los cardenales, los obispos. Era una práctica muy común. Eh, Comienza el poder abusivo hacia el clero. Así que cuando usted ve que un pastor, Rodrigo, mira, te tomo tu ejemplo porque te estoy viendo ahí, cuando un pastor evangélico toma un poder abusivo con la iglesia, eso es poder católico, eso no es bíblico. El líder no está para servirse del pueblo, está para servir al pueblo, ¿ok? Entonces comienza esta supremacía del obispo de Roma y incluso se pagaba, miren lo que voy a decir, se pagaban prostitutas para que sirvieran a los sacerdotes en la ciudad de los pueblos, para que el sacerdote no estuviera molestando a las hermanitas de la parroquia, se pagaba a prostitutas para que sirvieran al sacerdote, al obispo, al cura. Todo esto es una práctica que está en la historia, mis queridos. Bueno, yo quiero decirles, mis queridos, que yo no solamente estudié teología, sino que a su vez yo estudié 2 años historia en la universidad. Así que yo sé muy bien de esto, ¿ya? Esto está en la historia, está en los libros de historia, no solamente en los libros teológicos. Comienzan a pagarse indulgencia y ciertas personas que sabían leer comenzaron a leer estos versículos que yo estoy colocando ahí. Entonces, la Iglesia Católica imprime en el pueblo, usted quiere arrepentirse, quiere salvarse, usted debe pagar por su salvación, un negocio. Usted pague por su salvación, ¿ok? Claro, lo abusivo era porque el pueblo no sabía leer y los pocos que sabían leer se les prohibía leer la Biblia, ¿ok? Bueno, empiezan a encontrarse con todos estos versículos, ciertas personas, y miren, yo solamente voy a leer Hechos 4, 11 y 12, que dice así.
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces algunos decían, bueno, la cabeza del ángulo entonces no es el Papa, es Jesús, no es el sacerdote, es Jesús. Y en ningún otro hay salvación. Bueno, pero ¿cómo y el Papa me está diciendo que no hay forma de salvarse sino a través del pontífice romano? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces chocaba a los pocos hombres que sabían leer la Biblia, chocaba esto con las enseñanzas de la Iglesia Católica. Entonces el Espíritu Santo, mis queridos, comienza a utilizar a ciertos hombres y comienza a ver una reforma. Le doy mi bienvenida a mi hermano Daniel, a mi hermana Sarai, a mi hermano Eduardo, a mi hermano Jonathan, Isaac, creo que ya lo saludé, mi pastor Eduardo, Rodrigo también te saludo, aunque ya te había nombrado en el amor de Cristo. No los veo a todos, pero ahí voy saludando. Entonces comienza a levantar hombres. Miren, comienza a levantar a Pedro Baldo, que en un principio no se llamaban valdenses, sino que este grupo de cristianos primero se llamaron los pobres de Lyon, porque Pedro es levantado en Francia. En Francia. Lyon es una ciudad de Francia. ¿Ok? Él es Pedro Baldo y es levantado en Francia. Savonarola es levantado en Italia. ¿Qué sucede? Vivía en Lyon, en Francia, y era un rico comerciante de telas. Se cree que nació, se cree, hay muy poca información, se cree que nació alrededor del año 1140. Estamos hablando varios siglos antes de Martín Lutero. Y Pedro Baldo nace, es un hombre rico, adinerado, ultracatólico, muy adinerado, pagaba muy buenos diezmos, muy buenas ofrendas, muy buen dinero hacia la Iglesia Católica. Así que era un hombre de la aristocracia de la ciudad de Lyon. Me doy a entender, era un hombre de la aristocracia, un empresario muy adinerado, muy poderoso en la ciudad y conocido en gran parte de Francia. Y claro, tenía el favor de la Iglesia Católica. ¿Qué ocurrió con este señor? Se dice que la conversión y vocación es hacia el año 1173 de Pedro Baldo. Yo les voy a contar un poquito la historia. Pedro Baldo, estando con unos amigos en la puerta de su casa, algunos dicen a través de la historia, me van siguiendo, ¿verdad? Están ahí, ¿cierto? Me van siguiendo, están ahí, están atentos con la historia. ¿Sí? Ok. Hola, hermano Daniel, ahí me levanta su dedito. Gracias. Los que no puedan ahí, su dedito virtual. No se me queden dormidos, ya que es temprano todavía. Bueno, Pedro Baldo cuenta la historia que él estando con un grupo de amigos en una charla interesante ahí, algunos dicen que a un amigo le dio un ataque cardíaco y cae muerto. Otros dicen que se aproximaba una tormenta y cae un rayo sobre uno de los amigos de Pedro Baldo. Sea como sea la historia, es que en esta reunión de amigos que estaban en la puerta de la casa de Pedro, un amigo cae fulminado y muerto. Y Pedro Baldo a él lo impresionó este hecho. No porque le tuviera miedo a la muerte, sino que porque él dijo, ¿y si la muerte me hubiese alcanzado a mí? ¿Sería salvo? Bien. Esa era la pregunta que él se hizo. Y yo creo que es una pregunta bastante válida, ¿verdad? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Y si yo saliera de mi casa y me ocurre un accidente y muero, moriría salvo? ¿Oré antes de salir de mi casa? ¿Oré antes de irme a dormir? Son preguntas, ¿cierto, Pastor Eduardo, que nos podemos hacer? ¿O no, Rodrigo? Nos podemos hacer esas preguntas, ¿verdad? Sí, profesor. Son preguntas normales de cualquier hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Bueno, esta muerte del amigo le llegó tanto a Pedro Baldo que comenzó a hacerse cuestionamientos y como él era un hombre adinerado, fue donde unos amigos sacerdotes y les hizo la pregunta, ¿seré salvo?
si el ataque cardíaco o el rayo hubiese caído, el relámpago me hubiese matado a mí, ¿sería salvo? Yo le estoy resumiendo la, la historia, ¿verdad? Entonces, un amigo de estos que le hace la pregunta le dice, mira, muy astutamente el sacerdote le dice, mira, ándate a Marcos, capítulo 10 21. Entonces Pedro Baldo le dice, bueno, pero yo no sé leer, además que la Biblia está en latín, no es mi idioma, yo hablo el francés. Entonces le dice, mira, ven el domingo a la misa, como siempre, y yo te voy a leer el versículo Marcos 10 21 que dice así, entonces Jesús mirándole, la amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Ustedes saben que este versículo está tomado, ¿cierto?, del contexto del joven rico, ¿verdad? Bueno, el sacerdote le lee este versículo en latín, se lo traduce al francés a Pedro Baldo, claro, con una segunda intención de que el hombre diera más recursos a la parroquia, ¿verdad? Pagara más indulgencia. Esa era la finalidad. A Pedro Baldo le llegó este mensaje y dijo, uy, hay muy lindos mensajes en la Biblia. Entonces, él saca dinero y a este sacerdote y a otro amigo más le piden que le traduzca el libro de Marcos del latín al francés. Como les pagaron a los sacerdotes le tradujeron el libro de Marcos. Luego se lo devoró Pedro Baldo, él aprendió a leer y además comenzó también a hacer obras benéficas a los pobres de la ciudad. Coloquémonos en el contexto del año 1100 y algo, es una Europa no como la que vemos ahora, es una Europa bastante pobre, una Europa donde todavía existían los caballeros feudales, donde el que nacía pobre no tenía ninguna posibilidad de aprender a leer, donde la gente moría a muy temprana edad, donde las personas hasta un resfrío los mataba, ¿verdad? Una sociedad bastante precaria, ¿ok? Entonces él comienza a ayudar a los pobres de Lyon a raíz del versículo y fíjense lo que le pide a sus amigos sacerdotes, que le traduzcan el libro de Romanos, la carta de Pablo a los romanos. Y cuando lee Pedro Baldo sobre la justificación por la fe, este hombre queda pero totalmente su mente trastornada. Lo digo en el buen sentido de la palabra. Hermanos, quedan 10 minutos, yo mando un nuevo link, ¿les parece? Y ustedes entran. Y quedó su mente, pero, hermanos, quedó pero trastornada con el nuevo concepto de la justificación por la fe. No necesito a un intermediario, no necesito a la Iglesia Católica, no necesito al Papa. Puedo ir directamente a Jesús. La salvación es por gracia, no es por obra. Y este hombre comienza a abrir los ojos y comienza a predicar la Sagrada Escritura. Comienza a adquirir una convicción en las Sagradas Escrituras. Pedro Baldo encontró perlas de gran precio en los versículos. Invitó a sus amigos a leer los evangelios. Ya le había pedido a los sacerdotes que le trajeran los cuatro evangelios, el libro de Romanos, después comenzó por Gálatas. O sea, ya tenía gran parte o gran porcentaje del Nuevo Testamento traducido al francés. Invitaba a sus amigos para leerles la palabra de Dios. Incluso Pedro Baldo aprendió muchos trozos de la Biblia de memoria en francés, en el cual él lo recitaba. Pero aquí vino el problema. Esto comenzó a molestar a sus amigos sacerdotes. Esto se llevó a un paso más arriba, al obispo de Lyon, a los cardenales. Se llegó al arzobispado de Francia y se llamó a Pedro Baldo y le dijeron, para. Acá las únicas personas que son los entendidos para traducir, leer e interpretar la Sagrada Escritura
es la Iglesia Católica y los sacerdotes. Y lo llamaron, le dijeron, mira, para. ¿Ok? Quédate esto para ti. Ya Pedro Baldo tenía un gran número de seguidores que iban a la casa de él, se juntaban a leer y a descubrir esto, la Sagrada Escritura. Entonces yo aquí coloco una imagen donde se hace un concilio en la cual se les prohíbe y se les coloca por primera vez el nombre a los seguidores de Pedro Baldo, a esta nueva secta se le coloca los pobres de Lyon, porque además de los amigos y vecinos que seguían a Pedro Baldo, comenzaron una gran cantidad de gente de escasos recursos a seguirlo, pobres literalmente, porque recuerden que Pedro Baldo primero los ayudó económicamente y después los seguían porque Pedro Baldo les leía la palabra en el idioma original de ellos, en el francés. Y comienza a predicarles, se transformaron, fíjense, miren hermano, miren qué hermoso, porque, a ver, el mundo evangélico yo le puedo reconocer algo muy bueno que tiene, Rodrigo, que es la valentía de predicar en las calles, en las plazas, ¿cierto? En las ferias. Pero el mundo evangélico no sabe de dónde viene esto. Esto viene no del pentecostalismo, esto viene siglos antes. Viene de Pedro Baldo y sus seguidores. Ellos fueron los primeros predicadores itinerantes. Como no tenían templo, porque ellos no eran una iglesia organizada, ellos no eran no tenían una cobertura, ¿verdad? De iglesias, de templo, y los sacerdotes les cerraron los templos católicos, ellos predicaban así como está en la imagen, en una quebrada, en el bosque, en una plaza, en una calle, y comenzaron a predicar. Rodrigo, esto va más atrás del pentecostalismo. Ellos fueron los primeros predicadores callejeros. Fíjate, estamos hablando en el año 1180, 1190 después de Cristo. Por lo menos 800 años antes, 8 siglos antes que naciera la iglesia pentecostal. Así que la iglesia pentecostal no puede hacer marca registrada de la predicación en las calles. Esto viene de antes, ¿ok? Ahora, ellos lo hacen perfecto, bien. Yo no tengo nada que decir de la valentía de la predicación en la calle, pero esto es muy antiguo. Entonces, ellos comenzaron a ser predicadores itinerantes, que les llamaron, ¿ok? Se llama a Pedro Baldo y se le hace que reniegue de sus convicciones. Arrepiéntete de lo que estás haciendo. Este grupo comenzó a crecer, este movimiento en la ciudad de Lyon. Y ya no solamente en Lyon, sino que en otros pueblos, en otras aldeas, en otras ciudades pequeñas de Francia. Proclamaban el Evangelio. Miren, ahora no solamente proclamaban el Evangelio, sino que comenzaron, fíjense, a traducir toda la Biblia del latín al francés. Hermoso, ¿no? Comenzaron a traducirla. No solamente comenzaron a predicar de justificación por la fe, de que Jesús es el único que salva, que la salvación es por gracia. Hermano, esto es antes de Martín Lutero. Martín Lutero tomó la posta de estos precursores. ¿Se dan cuenta que Dios no ocupa solamente a uno, a dos, a tres hombres? Va ocupando siempre a hombre a través de los siglos. Y eso es hermoso. Comenzaron a proclamar también los abusos de la iglesia, sus desviaciones bíblicas, obviamente porque como cuando comenzaron a leer la Biblia, se dieron cuenta, bueno, no es así como dice el Papa. Rechazaban el culto a los santos, la misa, la confesión auricular, el ayuno, pero fíjense, como medio de salvación. ¿Ok? La Iglesia Católica enseñaba que usted debía ayunar para salvarse. Y eso no es así. Usted no ayuna, porque si no pasaríamos en ayuno todos los días, todo día y noche, para lograr la salvación. La salvación no es por obra, es por gracia. Echaron por tierra el dogma del purgatorio, porque dijeron, a ver, ya que tenemos gran parte de la Biblia traducida, veamos dónde está el purgatorio. Y no lo pudieron encontrar en ninguna parte.
la oración por los muertos, las indulgencias, la obediencia eclesiástica a los superiores indignos. La reacción del arzobispo de Lyon, esta enseñanza y esta libre proclamación desagradaron al arzobispo de Lyon. ¿Ok? Y como consecuencia de esto y de que Pedro Baldo no se arrepintió, lo decidieron expulsar y excomulgar en el año 1176. Y a todos sus adherentes también los expulsaron, y no solamente de la iglesia. ¿Saben ustedes que lo expulsaron de la ciudad? Es como que llegara a la iglesia católica y le dijera a Daniel, Daniel, no solamente te expulsamos y excomulgamos, sino que debes irte de tu casa y de tu ciudad. ¿Se imaginan? Y quedar con lo opuesto. Déjenme decirle que Pedro Baldo no solamente perdió su iglesia, no solamente perdió su casa, no solamente perdió su ciudad, sino que perdió a su esposa y a sus hijas. Porque la mujer católica le dijo, Pedro, estás loco, te estás volviendo loco por estudiar la Biblia. Y Pedro Baldo, como no era mal hombre, miren, todos los reformadores y los prerreformadores nunca quisieron abandonar la Iglesia Católica. Colóquense en el concepto de que si usted sale de la Iglesia Católica o de la Iglesia Mormona, usted va y se congrega en otra, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, porque hay un gran abanico de congregaciones. Pero en ese tiempo no existían más iglesias. La única iglesia que existía era la Iglesia Católica. Así que ellos no se salían para formar una iglesia, un ministerio, ni se salían de la iglesia para formar otra. Ellos lo que querían era reformar su iglesia. ¿Saben lo que hizo Pedro Baldo? Tomó a sus hijas cuando comenzó su reforma y las llevó para que fueran monjas, las llevó a un convento, porque Pedro Baldo y el concepto en la Edad Media, no había otra iglesia que la Iglesia Católica. Entonces dijo, como yo voy a ser un predicador itinerante y ahora estoy repartiendo mis bienes, que mis hijas sean criadas por la Iglesia Católica. Él no quería ser expulsado. Martín Lutero tampoco quiso en ningún momento formar la Iglesia Luterana, sino que él quería reformar su iglesia, porque no había otra iglesia, Daniel, no existía otra iglesia, era la iglesia católica la única, ¿ok? Y la mujer le pide la mitad de los bienes, la esposa, y él vende su empresa, sus empresas textiles, y le da la mitad, y la esposa lo abandona. Él con la otra mitad del dinero comienza a repartirlo y a pagar para que se traduzca esa ayuda de memoria. Ya, ahí estamos grabando nuevamente. Gracias, Isaac. Muy amable de tu parte. Entonces, seguimos con la historia. Entonces, él no quería salirse de la iglesia católica en ninguna manera, porque no existía otra iglesia, ¿ok? Entonces, la esposa le pide el dinero y él comienza a pagar. Ahora, recuerden otra cosa, mis queridos. Todavía no estaba la invención de la imprenta. Eso fue muchos siglos después. Entonces, no era cosa de imprimir Biblias o fotocopiar, ya más moderno, ¿verdad? Sino que él pagaba para que las personas escribieran la Biblia, ¿ok? Y fue expulsado de la Iglesia Católica, perseguido a muerte, se puso preso a su cabeza, expulsado a la ciudad y perdió a su familia. Se hizo un concilio, se le llamó el Concilio de Letrán en 1179 y Baldo se esforzó por evitar la ruptura con la Iglesia Católica Romana. Y fíjense, recurrió al Papa. Se dice que Pedro Baldo se trasladó desde Francia a Italia, a Roma, con algunos hermanos de la fe, para presentar su causa personalmente a Alejandro III. ¿Se dan cuenta que ellos no querían salir de la iglesia? ¿Ok? El archidiácono Walter Map
tuvo mucha dificultad al no poder refutar los argumentos bíblicos de Pedro Baldo. Vamos a avanzar un poquito. Ok, vamos acá. De modo que la mayoría de los obispos decidió no permitir predicar a los valdenses y le ordenó someterse a la decisión del arzobispo de Lyon. Su doctrina fue declarada como contraria a la fe católica. Aquí ya después del concilio de Letrán se les comenzó a llamar no solamente los pobres de Lyon, sino que tomaron el nombre de valdenses. Algunos dicen que es por el apellido Pedro Baldo Valdenses, otros dicen que valdenses viene de los habitantes de los valles, porque ellos tuvieron que salir de las ciudades y comenzar a vivir como en el campo, a las afueras, a los pies de las montañas, porque comenzaron a ser perseguidos por la Iglesia Católica. La prohibición de predicar el Evangelio libremente que pesaba sobre Baldo lo convenció de que le sería imposible obedecer a la voz de su conciencia y mantenerse en la Iglesia Católica. Comenzó entonces a predicar a las afueras de la ciudad, comenzaron a construirse sus casas a las afueras, en el campo, y aquí yo les voy a presentar a un papa que le hace la guerra a Pedro Baldo. Literalmente. La excomunión, perdón, papal en el 1183 en el Concilio de Verona, convocado y presidido por el Papa Lucio II, excomulgó a todos los valdenses, así como a otros grupos cristianos que se habían separado de Roma. No solamente estaban los valdenses, habían otros grupos cristianos que se separaron por leer la Biblia. Eran, Hermano Mauricio, ¿sí? una consulta. Si no me equivoco, el otro grupo eran los cátaros, ¿cierto? Sí, Porque los cátaros son contemporáneos de los valdenses. así es. Y de hecho, si no, pregunta, a lo mejor la respuesta la va a dar ahora. ¿Este papa fue el que inventó el Tribunal del Santo Oficio o la Inquisición? Porque tengo entendido por varios historiadores que la Inquisición nace para matar y perseguir a los cátaros y a los valdenses juntos. Y a los albigenses. Ahí tenemos otro grupo, los albigenses. Eran otro grupo. Sí, aquí se comienza a fraguar la demoníaca Inquisición o la Santa Inquisición para perseguir, torturar y matar, ¿verdad? Así que estás bien, Isaac. Miren, gracias por tu comentario. Son alrededor de 8.000 valdenses que son excomulgados y perseguidos por la Iglesia Católica. Se les llamaron los predicadores ambulantes valdenses. Estas circunstancias forzaron pues a los valdenses a extender la buena, la buena nueva a escondidas, lo que no impidió que en algunos años se hubiese propagado por casi toda Europa. De Francia comenzó hacia toda Europa antes del año 1200. Estamos hablando por lo menos 2 siglos antes, 2 siglos y medio antes casi de Martín Lutero. Comenzó a propagarse toda la verdad. Con sus compañeros Pedro Baldo fue desde el sur de Francia hasta el norte, perdón, hasta el norte. Atravesó los Alpes, recorriendo el norte de Italia, lo que se llama hasta el día de hoy el Piamonte de Lombardia, una gran parte de Europa Central. Su muerte tuvo lugar en el año 1217 en Bohemia. Hermanos, no se sabe de qué murió Pedro Baldo, no se sabe si murió en manos de sus perseguidores, no se sabe si murió de ya la edad, de alguna enfermedad, si alguien lo asesinó, no se sabe. Lo que sí se sabe, que comienza a seguir creciendo este grupo de cristianos. Ahora, avancemos un poco más. Miren, ellos ya comienzan a instalarse a las afueras de las grandes ciudades. Cuando yo digo a las afueras, Rodrigo, me refiero al campo, Daniel, Jonathan, en el campo, ¿ya? En las montañas. Comienzan a vivir de lo que les produce la tierra y fíjense, toman la herencia de Pedro Baldo. ¿Recuerdan que Pedro Baldo era un gran empresario de telas, de textiles? Bueno, los valdenses comienzan a ser vendedores ambulantes
y comienzan a ocupar el comercio para sobrevivir, pero para también impartir el evangelio. Y aquí yo puse un mercado, una imagen de un mercado de la Edad Media, como están los comerciantes. Bueno, ellos no podían instalarse con los puestos en estas ferias, ¿verdad? Sino que ellos caminaban, no decían que eran valdenses, solamente andaban ocultos entre la gente, ofrecían sus productos y cuando entraban en confianza con alguien, ¿saben cuál era la estrategia que ellos ocupaban? Ocupaban esta estrategia. ¿Qué le pareció la tela cuando ya estaban en confianza y se hacían conocidos? Por ejemplo, le decían, Daniel, ¿qué te pareció la tela que te ofrecí? Y Daniel me decía, no, muy buena, de muy buena calidad, muchas gracias. Ok, ¿qué te parecieron los productos que te vendí? No, de muy buena calidad. ¿Sabes que tengo yo ahora una perla para venderte? ¿De verdad? Sí, una perla. ¿Y qué precio tiene? Tiene un gran precio. Es más, te la ofrezco, pero yo sé que tú no la vas a poder pagar. Sí, y llamaba la atención a la persona. Bueno, pero muéstramela. Mira, esta perla no te la voy a vender, te la voy a regalar. Esta perla te va a cambiar la vida, a ti y a tu familia. Ya, pero muéstrame cómo es la perla. Mira, prométeme que no le vas a decir a nadie. Prométeme que no le vas a decir quién te entregó esta perla, porque puedes tener problemas tú y puedo tener problemas yo. Ya, pero ¿de qué se trata? Y le pasaban un capítulo de Romano, un capítulo de Gálata, un capítulo del Evangelio, traducido en el idioma donde ellos andaban. En latín se andaban en Italia, en francés se andaban en Francia, por donde ellos andaban con varios trozos entre medio de la tela de traducciones de la Biblia. Y la persona decía, ¿y esto está en mi idioma? Sí, ¿y tú sabes leer? Sí. Mira, léelo, te va a cambiar la vida. Y comenzaron a evangelizar a las personas. Déjame decirte que muchos de ellos fueron también acusados y delatados y fueron llevados a la tortura y a la muerte. Pero así comenzaron a propagar la Sagrada Escritura. Comienza el tribunal, lo que hablaba Isaac, el tribunal de la Inquisición a perseguir a los valdenses. También se le llamó el tribunal del Santo Oficio. Ok, ahora, voy a hacer otra pausa acá. Los valdenses comenzaron a vivir en comunidad a las afueras de las ciudades. Vivían del comercio, vivían de vender telas y productos. Ellos iban a los pequeños mercados medievales y si cosechaban cebolla, lechuga, las llevaban y las vendían. Comenzaron a subsistir. Comenzaron a criar a sus hijos fuera de las ciudades y a criarlos y a enseñarles a leer en la Biblia. Les enseñaban a leer en la Biblia. La matemática se las enseñaban con los números que aparecían en la Biblia. Les empezaron a enseñar a sus hijos del amor de Dios. Hacían escuelas para niños, pero todo con la Biblia. Fueron las primeras escuelas dominicales para niños. Y dijeron, bueno, si ya vivimos aquí 10 familias de valdenses y a kilómetros allá hay otros de nuestros hermanos viviendo a las afueras de las ciudades, en el bosque, bueno, ahora fundemos una iglesia, hagamos una casa, una iglesia, y comenzaron a estudiar la palabra y a criar a sus hijos fuera del yugo papal. Se sentían libres de espíritu. ¿Les está interesando esta historia, no, mis queridos? Está hermosa esta historia, ¿verdad? Hermano, así es como llega la Biblia a nosotros. Apreciemos, Daniel, aprecia este libro que tú tienes. ¿Sabes por qué? Porque este libro se forjó con sangre. Este libro tuvo que morir mucha gente, Daniel, para que tú ahora lo tengas libremente. Y hoy la gente lo cierra y no lo quiere leer.
sin saber que aquí estas páginas están manchadas con sangre. Mira, vamos a seguir. Fue instituido entre el 1231 y el 1235 por el Papa Gregorio noveno para descubrir a estos herejes secretos. El Papa instituyó el terrible tribunal de la Inquisición a través de los dominicos. Entonces era tratar de infiltrarse en las calles, en los conglomerados de gente, en los teatros, en las ferias libres, infiltrarse estos agentes secretos del papado para comenzar a detectar a estos herejes. Cuando uno de los valdenses era detectado, inmediatamente era llevado a la hoguera, a la decapitación, a estar preso, a ser muerto. No importaba si eran hombres o mujeres. Ojo, ellos impartían la Biblia con pena de muerte. Rodrigo, cuando tú vas a predicar a la calle, Rodrigo, tú predicas libremente, ¿verdad? No, no va a ir un policía y te va a encarcelar o te van a condenar a pena de muerte. Fíjate que a A- ellos Afortunadamente todavía sí. todavía hay libertad de culto, ¿verdad? Hasta ahora, hasta ahora. Bueno, ellos no tenían eso, pero seguían con la valentía de impartir la justificación por la fe. Vamos a avanzar un poquito. Está el Papa Inocencio III, que fue un papa que prácticamente se dedicó a perseguir a los valdenses durante todo su pontificado, ¿ok? Y proclamó en el 1208 la cruzada contra los disidentes, contra estos bastardos, estos cerdos llamados los valdenses, los albigenses y muchos otros grupos que se comenzaron a levantar. Entonces, como comenzaron las cruzadas contra ellos, con este Papa Inocencio, este era un papa joven, era un papa, miren, esto los católicos no se lo dicen, era un papa bastante joven, de treinta y tantos años, muy intelectual. Saben que este papa es muy parecido, ¿se acuerdan del papa alemán Benedicto XVI? Que era un papa muy teólogo, muy inteligente. Bueno, este papa era algo así, un prototipo de Benedicto XVI, muy teólogo, muy joven, y este papa tenía su esposa, sus hijos y sus amantes. Esto está en la historia, ¿ya? Eso de que el papa siempre fue célibe, nunca se casó, eso es prácticamente de la época moderna. El papa era casado, tenía hijos, ¿ya? Y comenzó a perseguir a los valdenses. Fíjense, movilizó 500.000 hombres. Tenía un ejército Roma, porque ustedes recuerden que Roma no solamente es iglesia, Roma también es un poder político. Si es poder político, tenía un ejército. Ahora también tiene un ejército, se llama la Guardia Suiza. Son sus hombres armados, son su guardaespaldas, su legión pretoriana que tienen ahí. Bueno, movilizó el Papa Inocencio III, que de Inocencio no tenía nada, a 500.000 hombres. ¿Y saben lo que les prometió? ¿Cómo reclutó a esta gente? Prometiéndoles una indulgencia completa y un botín considerable a cambio de su servicio. Prometía esto. Quien me traiga la cabeza de un valdense, se le entregaba una moneda de oro, una de oro sólido. ¿Saben ustedes que en los museos de la Inquisición en Europa hay muchas de estas monedas de esta época en los museos? ¿Saben qué significa eso? Si hay muchas monedas, que hubieron muchos valdenses decapitados. Entonces, tráiganme la cabeza de un valdense, yo le entrego una moneda de oro que no solamente tiene un valor económico aquí en la tierra, sino que usted guarda esa moneda de oro porque esa moneda de oro le da el pase directo al cielo cuando usted se muera. Eso le decía Inocencio III a estos hombres. Con esta moneda guárdela porque usted con esto paga su entrada al cielo y ¿saben a quién usted tiene que pasársela? A San Pedro. Imagínense. Entonces, estos hombres iban y eran verdaderos mercenarios cazadores de valdenses. Por ejemplo, tuvo a su jefe Arnold Citux. Hermano, si ustedes leyeran la historia de, perdón, no de Samuel, de Arnold de Citux, este francés, es terrible. Fue uno de los grandes cazadores de valdenses. Él decía matarlos a todos. Dios sabrá quién son suyos. Cuando le decían, bueno, y nos vamos a confundir, le decía, ¿quién es valdense? ¿Quién es de otro? Bueno, mátenlos a todos nomás. Total, lleven cabezas nomás.
Miren, esta orden fue ejecutada con exactitud donde mujeres, niños, viejos, refugiados en la iglesia imploraron en vano. 7.600 de entre ellos fueron asesinados, 7.600 valdenses. Durante esta cruzada, 20 ciudades o aldeas valdenses, 200 pueblos fueron quemados y 100.000 personas exterminadas en una pura cruzada del Papa Inocencio III al mando de Arnold de Citeaux. Los pocos que Hermano escaparon, Mauricio, una consulta. sí, los pocos que escaparon, espérame un segundo, de la muerte fueron entregados durante los años siguientes al Tribunal de la Inquisición y quemados en la hoguera. ¿Saben ustedes que el pueblo valdense, esta iglesia, este movimiento más que iglesia, muchas veces estuvo a punto de ser exterminada y raída de la tierra? Hermano, esto es tremendo. Solamente por preservar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta que lo que usted tiene en sus manos, valórelo? Realmente es un tesoro donde hubo niños, hombres y mujeres que dieron su vida. Eh, y alguien me habló. Isaac, por favor, brevemente para que no perdamos el hilo. Sí, lo que leí sobre Inocencio III, que de inocente no tenía nada, Ujú. fue que este fue el papa que hizo una bula papal, o sea, una especie de decreto supremo, diciendo que la Biblia no podía ser traducida de la lengua sacra, el latín, a Exacto. ninguna lengua que no fuera latín y que lo hiciera no tenía que recibir juicio, tenía que ser quemado en la hoguera inmediatamente. Así es. Así es. Eso era para, gracias a, porque eso era para advertir que el católico que se atrevía a leer la Biblia o recibir un extracto de la Biblia de los valdenses se iba directamente al infierno y condenado a la pena de muerte. Era para amedrentar. Bueno, y lo logró. Gracias, Isaac, por tu comentario. Ahora, mire, fíjense, ¿dónde se refugiaron los valdenses? Este mapa es ahí, miren, ahí yo les puse un círculo. Ahí es donde se refugió la gran número de valdenses. Estamos hablando al norte de Italia, al sur de Francia. Y esta es una imagen real de los Alpes. ¿Ustedes han visto la serie esta infantil Heidi, donde vivía el abuelito en las montañas, ¿cierto? Heidi y su abuelito y Pedro y que vivían en las montañas. Bueno, los Alpes suizos. Pero esto es muy parecido a los Alpes suizos, ¿ya? Ellos comenzaron a hacer, esta es una imagen real que yo saqué de los Apeninos, ¿verdad? Donde ellos se refugiaban por estas zonas, miren, donde está el cursor. Ahí hacían sus casitas, ellos cosechaban muy, muy a las afueras de las grandes ciudades, a muchos kilómetros, pero déjeme decir que aquí llegaban de repente los soldados papales a buscarlos y a matarlos. Y ellos, miren, se sabían todas estas montañas como la palma de su mano. Ellos las recorrían con los niños, les enseñaban los escondites, las cuevas, ¿verdad? Y ellos hacían sus casitas por aquí, muy aisladas una de otra, en los Alpes, empezaron a esconderse. Hacían sus cultos en las cuevas. Aquí hay muchas cuevas se escondían y hacían sus cultos, cantaban himnos, alababan al Señor, leían la Biblia, estudiaban la Biblia. ¿Saben de lo otro que ellos vivían? Había mucha gente que traspasaba, caminaba, buscando mejores oportunidades, ¿verdad? Pensemos que en ese tiempo no había auto, no había metro, no había tren, no había, no había avión. Entonces la gente caminaba, mucha gente a veces escapaba de un brote de alguna peste, desde España, era muy común las pestes en la Edad Media, y arrancaban y traspasaban los Alpes, las montañas. Y los valdenses ayudaban a las personas a traspasar, eran como guías ellos, como conocían tan bien a través de los años, aprendieron a conocer tan bien las montañas y traspasaban. Y se ganaban unas monedas, ¿verdad? Porque la gente les pagaba, oigan, me ayuda, ¿en qué época es bueno atravesar? Mire, en esta época que es verano, porque esto se llena de nieve y yo les voy a enseñar unos senderos que no son peligrosos. Y ellos traspasaban gente de un lado a otro. No solamente se ganaban la vida, sí también. ¿Y saben qué aprovechaban de hacer? ¿Qué creen ustedes, Rodrigo? A los viajeros. ¿Qué crees tú, Rodrigo, que hacían? Evangelizarlo. Muy bien, Rodrigo. Evangelizaban, regalaban.
piezas de la Biblia, trozos de la Biblia en el idioma original de ellos. Hacían el trabajo evangelístico. ¿Ok? Miren, estos son los valles donde ellos vivían. Esta es una iglesia que ellos fundaron en la Edad Media, que hasta el día de hoy se mantiene. Estas casitas, bueno, ahora están más modernas, son modernas, pero así más o menos ellos formaban sus pequeñas aldeas, sus pequeños pueblos donde ellos plantaban, donde a los niños les enseñaban a través de la naturaleza, criaban sus animales, sus corderos, sus ovejas, sus gallinas, ¿verdad? Y ellos vivían a los pies del Piamonte, ¿verdad? Este era el refugio de estos cristianos protestantes. Miren, esta cueva existe hasta el día de hoy. Ahí vemos unos turistas. Estas cuevas fueron sus primeras iglesias. Aquí es donde ellos estudiaban la Biblia, donde ellos se escondían si veían al ejército del Papa avanzar. Miren, aquí hay dos turistas. Ahí donde está sentado el turista es donde se sentaba el líder de los valdenses. ¿Saben cómo se llamaba el líder de los valdenses? Le llamaban el Barba. ¿Ok? El barba, y en italiano. Y el barba predicaba y todos se sentaban alrededor aquí, todos se sentaban con lámparas, con antorchas y estudiaban la palabra de Dios. ¿Sabe usted que usted puede visitar estos lugares y son, hasta el día de hoy existe la iglesia valdense protestante? La que la absorbió fue la iglesia luterana. Cuando surge Martín Lutero, los valdenses descansaron porque ahí ya la iglesia empieza a perder poder de persecución. Ellos ya habían sido perseguidos por 2, 3 siglos, los valdenses. Y ellos descansan y se unen a la iglesia luterana. La iglesia valdense es una subdivisión, está integrada, está dentro, ¿verdad?, de la iglesia luterana. Y hasta el día de hoy está esto como museo donde los turistas visitan esta zona. Le llamaban la cueva de la madriguera. Fíjense, ahí se sentaban. Hasta el día de hoy usted puede entrar por aquí, los guías lo llevan y usted puede ahí cantar. Hay turistas hay videos en YouTube que cantan himnos ahí, cantan himnos. Muy, muy lindo. Oraban, estudiaban, tenían reuniones en la Edad Media para poder profesar su fe. Estas son imágenes verdaderas de estas cuevas donde ellos entraban ahí y podían estudiar la palabra de Dios. Mis queridos, yo hoy en día la gente no quiere congregarse, no quiere estudiar la palabra, no quiere, imaginen el esfuerzo que hacían estos hombres para poder estudiar la palabra. ¿Se dan cuenta de eso que nos hemos puesto flojos espiritualmente? Me incluyo, me incluyo. Bueno, ellos dijeron, los sacerdotes van a estudiar a los seminarios. Voy a hacer una pausa acá, voy a hacer una pausa. Mis queridos, acá la mayoría me parece que son alumnos del instituto, la mayoría. Hermano, el evangélico, escuchen lo que voy a decir, el evangélico que dice que los institutos teológicos no sirven para nada y que usted no necesita estudiar, vuelvo a repetir, es una mentalidad católica, apostólica romana. Ojo con eso. ¿Saben ustedes quiénes fueron los que fundaron el primer instituto teológico? Los valdenses. Porque ellos dijeron, si los sacerdotes estudian teología, ¿y por qué nosotros no podemos estudiar teología también? Y formaron el primer instituto teológico. Por eso nosotros, el instituto se llama Veritas Dei, tiene un nombre en latín, en honor a la Reforma. Veritas Dei significa la verdad de Dios. Y ellos formaron un instituto que le llamaron la Escuela Bíblica de los Barbas. ¿Dónde lo formaron? Lo formaron en una región difícil de acceso, ¿ya? Donde comenzaron a enseñar a los jovencitos teología. Ahora, ¿cuáles eran los libros de teología que usaban? El comentario de Matthew Henry, usaban usaban la Biblia de estudio, Holman. No, hermano. El único libro que tenían para estudiar teología, la Biblia. La Biblia. Y comenzaron a enseñarle teología a los jovencitos, a los niños de 10, 2, 13, 14 años, a las niñas. Y construyeron, ¿saben ustedes que no había Zoom en ese tiempo? Así que tuvieron que construir el instituto. Instalaron habitaciones donde los jovencitos dormían internados para estudiar la palabra de Dios.
hicieron una cocina donde comían. Fíjense, el primer instituto teológico es de los valdenses. Cuidado, no hablemos mal de los institutos. Los institutos fueron levantados por Dios porque Dios guió a este pueblo valdense. Era la sala de las clases, le llamaron College des Barbe. Ahora yo les voy a decir qué significa. Los barbas eran predicadores, maestros de teología. Este nombre significa en italiano tío, tío, eso. La escuela de los tíos. ¿Por qué? Eran los hermanos de más experiencia. Eran los que a lo mejor habían conocido directamente a Pedro Baldo. Eran los hermanos de más experiencia dentro del movimiento valdense. Y les fue dado a los hombres bien considerados y notables, ven que instruían a los jóvenes durante el invierno, estudiaban durante el invierno. ¿Saben ustedes que estudiaban y aprendían de memoria los evangelios de Mateo, de Juan y muchas de las epístolas? Ellos estudiaban, espero no equivocarme, estudiaban por lo menos 4 inviernos. Eso era lo que duraba la carrera de teología de los valdenses, 4 inviernos. Estudiaban mucho. Desde la primavera al otoño, los valdenses, estos estudiantes salían de sus valles de dos en dos, un tío, un barba, un hermano de más experiencia, y con un joven para proclamar el evangelio. Les voy a contar la parte triste de esta historia. No todos los que salían, los estudiantes de teología, a predicar el evangelio en primavera, otoño, no todos regresaban. Cuando no todos regresaban, usted no podía poner una denuncia en Carabineros, en la policía, no había WhatsApp, no había celular, no había teléfono. Ellos entendían que el joven teólogo que no volvía, o la dupla de teólogos que no volvía, eran porque habían sido casados. Y cuando digo casados, es casados literalmente, con Z, casados por el ejército romano y por los espías romanos. ¿Saben ustedes que los valdenses era un movimiento tan alegre que nunca derramaron una lágrima por un joven que no volvió? ¿Saben qué decían ellos? Si no volvió, es porque ya murió y porque nos lleva a la delantera antes que Jesús regrese. Y cantaban himnos. Nunca lloraban. Esa era la fe de los valdenses. Nunca derramaron una lágrima. Pero decían, gloria a Dios que este joven no volvió, pero lleva un paso adelante. ¿Quieren conocer la sede de la escuela de los valdenses, de este instituto? Aquí está, se las presento. Hasta el día de hoy, ahí está, mis queridos hermanos. A esta casita es donde se reunían los jóvenes por 4 inviernos. Esto, hermanos, se llenaba de nieve. Tenía muy difícil acceso. Ellos acá plantaban, me quedan 10 minutos, hermano. Plantaban, cosechaban y aquí estudiaban ellos. Esto ahora es un museo. Esto es la construcción original de la Edad Media. Está todavía en pie y usted puede visitarla. ¿Ok? Es ahí donde se juntaban los jóvenes teólogos a estudiar. Ahí hay una Biblia muy antigua. Fíjense en la mesa donde ellos estudiaban, el escritorio de pura piedra. Ellos se sentaban todos alrededor a estudiar las sagradas escrituras. Ahí tienen otra imagen, voy a ir un poquito más rápido. Ahí tienen unos turistas cristianos que están visitando ahí en la universidad, el Instituto Teológico de los Valdenses, de los Valdenses. Hermanos, miren, voy a adelantar bien rápido. Aquí hay un turista y aquí hay un monumento que se hizo, solamente con piedras. Aquí murieron muchos valdenses, fueron acorralados por el ejército papal a espada y lanza y cayeron a gran altura. Estoy hablando de ancianos, niños, jóvenes, mientras eran acorralados por el ejército católico. Murieron y el ejército católico les dijo, no los vamos a matar, pero ustedes arrepiéntanse de su fe, renieguen de la palabra de Dios. Y ellos no renegaban y morían y caían al precipicio. Esta fue una gran matanza que hizo Inocencio III con su ejército. ¿Ok? Voy a avanzar en el tiempo. Los valdenses transitaban por estas avenidas. Fíjense, esta es original. Este es uno de los senderos de los valdenses de la Edad Media.
donde usted puede recorrerlo. Hay guías turísticos, ellos sacaban agua de los arroyos y subían las montañas a sus casas. Las persecuciones que por muchos siglos, voy a quitar acá el zoom, cayeron sobre esta gente temerosa de Dios, fueron soportadas por ella con una paciencia y constancia por años, décadas de años, y honraron a su Redentor. No obstante las cruzadas lanzadas contra ellos y la humana matanza que fueron entregados, siguieron enviando a sus misioneros a diseminar a sus evangelistas teólogos la preciosa verdad. Se los buscaba para darles muerte, y con todo su sangre regó la semilla sembrada que no dejó de dar fruto. De esta manera fueron los valdenses testigos de Dios siglos antes del nacimiento de Lutero. Mis queridos, quiero contarles una historia muy breve. En una de estas persecuciones, mis queridos, ellos conocían muy bien los senderos. Se relata la historia que muchas veces cuando los venía persiguiendo el ejército romano, estoy hablando de más de 200 siglos de persecución. O sea, imaginen las cruzadas que hacían los papas. Los persiguieron y ellos, como sabían todos los caminos por las montañas, ellos muchas veces soltaban ciertos pertrechos, ropa, ¿verdad? Y los soltaban y los dejaban como engaño, ¿verdad? Y ellos tomaban otro camino los valdenses. Cuenta la historia que los soldados llegaban a veces, por aquí van avanzando, se les cayeron la ropa, el alimento, todo, seguían. Cuando llegaban a un precipicio y trataban de dar la vuelta con los animales, con los escudos, con el armamento, no podían, y muchos del ejército papal caían al precipicio, porque los guiaban, les ponían estas pequeñas trampitas a los valdenses para poder escapar. Pero hubo un hecho, hermanos, que casi ellos fueron exterminados en un momento. Y esta historia es por este capitán francés que los persiguió en un crudo invierno. Estamos hablando poquito antes que Dios levantara a Martín Lutero. Había muy pocos valdenses vivos. Y se dan cuenta que en pleno invierno viene avanzando el ejército romano por la nieve. Los valdenses arrancaron, mis queridos. Muchos valdenses se quebraron las piernas por la nieve, por el frío. Imaginen la vestimenta, no era de un alpinista moderno con zapatos especiales de alpinismo, no. El ejército romano católico iba encontrando a muchas mamás congeladas con sus niños en brazos, congelados. Muchos ancianos congelados en la nieve iban cayendo. Los que agonizaban en la nieve les cortaban la cabeza y las iban guardando en saco. Recuerden la promesa del Papa de regalar esta moneda de oro. Comenzaron a caer tuvieron que abandonar sus carretas en la nieve y comenzaron a avanzar, avanzar, avanzar. Quedaban muy poquitos valdenses cuando encuentran una cueva y se esconden. Cae una neblina y ellos oraban dentro de esta cueva y escondieron a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, a las jovencitas, a los bebés, a los ancianos en esta cueva. Como los hombres valdenses conocían la... Disculpen que me emocione un poco, hermanos, porque esta historia cuando ustedes la leen es tremendo. Nosotros tenemos una gran herencia como evangélicos. Tenemos una gran herencia. Por eso, hermanos, estudien la Biblia, estudienla. Aprovechen de estudiar, hermanos. Estos hombres escondieron a las mujeres y ellos subieron por la parte de atrás de la cueva y tomaron grandes rocas, grandes piedras. Entonces dijeron, cuando avance el ejército romano, nosotros le lanzamos las piedras a los soldados romanos. Claro, aparece el ejército romano, se da cuenta que están escondidos pueblos valdenses en esta cueva, y los hombres valdenses dijeron, no, no vamos a lanzar las piedras contra. Ellos son nuestro prójimo.
Si hemos de morir, moriremos por la palabra de Dios, por la luz que brilla en las tinieblas. Soltaron las rocas estos valdenses. Dijeron, no, ¿quién somos nosotros para tirar la roca y matar a otro ser humano? El ejército papal vio que soltaron las rocas, subieron más arriba, tomaron a estos hombres y los ahorcaron en la misma altura. Ahorcaron más de 200 hombres valdenses. Los valdenses decidieron no defenderse ante el ejército, porque ellos eran un pueblo de paz, pacíficos. No bastó con eso, sino que el ejército romano prendió una gran fogata y los niños, jóvenes, bebés y mujeres murieron asfixiados dentro de la cueva por el humo del fuego. Solamente unos pocos valdenses escaparon. Por eso cuando llegó Martín Lutero, ellos dijeron, esta es una respuesta a nuestra persecución. Y se unieron al movimiento de la Reforma de Martín Lutero. Qué enseñanza, qué valentía del pueblo valdense. Mis queridos, ¿qué estás tú dispuesto a dejar para estudiar la palabra? Gracias a los valdenses, gracias a estos primeros movimientos de la Reforma, nosotros tenemos con libertad la oportunidad de estudiar la palabra. Aprovéchala. Yo les voy a enviar al grupo un video muy cortito donde unos hermanos evangélicos turistas visitan la escuela teológica de los Barbas y ellos de pura emoción se sientan ahí y comienzan a cantar un himno que dice no vuelvo atrás, porque los valdenses no volvieron nunca atrás. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Muchas bendiciones. Somos Veritas Dei, Radio et Revelatio. Líderes en educación teológica online.